donde todos los socios tienen calidad de comerciante. Al hacer el registro mercantil de estas sociedades, la razón social debe estar compuesta por los nombres de todos los socios o de unos de ellos, seguido por y compañía. Un ejemplo de ello sería Inversiones Luis Olivares y compañía. También tenemos lo que son las sociedades en comandita simple. Las sociedades en comandita simple es aquella que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados o razón social, responsables por la administración de la empresa, incluyendo todos sus activos personales y comerciales, y de uno o varios comandatarios. Dichos socios de estas compañías pueden ser administradores de ellas. Y si todos quieren ser administradores de ellas, necesitan de compartir el mismo rol de obligación. O sea, todos los socios, si van a participar en la administración de dicha empresa, tienen que tener un rol similar al del otro. Y si en dicha ocasión uno de ellos toma una decisión de que el otro socio no esté de acuerdo, esta debería de ser discutida y demostrar por qué se está tomando o por qué no debería de tomarse dicha decisión. Hasta aquí mi participación. ¿Está apagado su micrófono, profesora? Sí, escúchame, lo apagué por el perro. Todos entendieron, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las diferentes formas de comercializar. Aquí entonces, ese perro. Luis Manuel, nos estás hablando de algunas sociedades, cómo la hacen. Ustedes, por ejemplo, Luis Manuel, tú me puedes dar un ejemplo de una sociedad, una SRL. Me dijiste de la SRL, ¿verdad? Correcto. Son las sociedades de responsabilidades limitadas. Sí. Tú me puedes dar una empresa en el país que reconocida, que todos la podamos reconocer, como cuál, una cualquiera que tú entiendas. Papelería Cactus SRL es una sociedad de responsabilidad limitada. Ok. Entonces, ¿algunos de ustedes tienen alguna duda sobre estas sociedades que Luis Manuel ha expuesto? Está claro, profe. Ok. Las teorías siempre son claritas, ¿verdad? Muy bien. ¿Ninguna pregunta para ustedes? Muy bien. Por ahora no, sería seguir con los demás de la exposición. ¿Quién sigue entonces? Si no entran Sheila y María sigan la exposición, va más rápido para poder avanzar con los demás. Ella me dijo que van a entrar ahora. ¿Y quién sigue? ¿Quién le toca ahora? Yo soy la primera, mi esposo era el segundo. Ah, pues ahí comienza. Vamos a iniciar la proyección otra vez. La voy a llevar al principio. Maestra. Ajá. Gracias por darme la oportunidad. Me conecto más tarde. Sabemos que está trabajando, por eso hay que darte la oportunidad. Imagínate, es un espacio que tomaste y la responsabilidad. Fuiste muy responsable en las dos partes y eso es un valor que hay que admirar. Así que, ok. Vamos. Pero me dame un minuto, déjame ver y lo oyeron ella. Un minuto, déjame revisar el WhatsApp.
Ok. Deja eso, ven, mi amor. ¿A dónde es que tú vas, mi hijo? Llévate el otro. Ah, pero tú te lo quitaste, dime. No te lo quites. Aquí faltan muchas personas. Marisa entró. Yo no veo los demás. Entró Ariani. Entró Marisa. ¿Qué más entró ahí? Yo creo que yo estoy aquí, lo que pasa es que estoy sin cámara. Ok. El otro, el otro. Vamos a ver. El otro zapato. Díganme algo, los que están ahí, que no lo veo. Ariani está ahí, Yajaira. ¿Qué más? Jeffrey no está. Amarante. Jenny, ¿qué tú estás ¿Qué haciendo? más que me falta? El grupo. Y ahí ese- Una reunión. Cállalo. Tiene que se calle. Amigo, por eso que tú no estás nada pues fresco. ¿Quién me dice Pero presente? ya voy a comenzar. Ah, ok. Mira, silencio, yo te cago. Mira, mamá. Está bien. Hermano, si la niña te va a pagar, un favor. ¿Tú qué estás? Dígale a la niña que va a pagar. Hasta que me quiero Déjame acabar. apagar mi- Está Leslie, está tú, estoy yo. Buenas noches. Mi grupo es el grupo 4. Está integrado por Luis Manuel Olivares, Sheila, Suni y María Estel. Y su representante, Marieli de la Rosa. El tema que nos tocó fue el concepto de empresa, organizaciones o sociedades mercantiles y diferentes organizaciones. Estaría, José Andrés, cambia la guía. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces estaré hablando del concepto de empresa. Una empresa es una organización y una institución dedicada a las actividades de percusión de fines económicos, comerciales para satisfacer nuestras necesidades. Entre ellas tenemos tipos de empresas según el sector económico. ¿Ustedes están viendo la guía, Pia? Se ve chiquitico ahí. Tenemos tipos de empresas según el sector económico. Esto es un tipo de clasificación de empresas que tiene el sector económico en el grupo de actividades que realiza. Entre ellas tenemos el sector primario, que es aquella empresa que se encarga de extraer o obtener las materias primas. Por ejemplo, el petróleo, la agricultura, la pesca, la extractora de carbón, apicultura, la ganadería, silvicultura y la caza. La siguiente es empresa del sector secundario, es aquella que se encarga de la transformación de materia prima, convirtiéndola en distintos bienes listos para el consumo.
Dentro de esto se incluyen las actividades de la construcción, la industria, tanto en el nivel de transformación de energía. La otra es empresa del sector terciario, que es aquella actividad que está vinculada a la creación y gestión de servicios que permite garantizar el bienestar de la población. En las sociedades occidentales actuales suelen ser los tipos de empresas más prevalentes en la gran ciudad. Dentro de este grupo podemos encontrar empresas dedicadas a la educación, a la medicina, a la psicología, al comercio, al turismo y la hostelería, también a la asistencia social, los transportes y la seguridad. La seguridad. Otras empresas, según el control de los recursos, tenemos empresas públicas. Este tipo de empresas son aquellas que se encuentran gestionadas por la administración del Estado. Tenemos otra que es empresa privada, que es una organización creada con fines de lucro, cuya actividad económica consiste en la producción de bienes y servicios de cualquier tipo. Y cada una de estas tiene su propia política, reglamentos, objetivos y organizacionales. La otra es empresa concentrada. Este tipo de organizaciones son gestionadas por el organismo privado y si bien se encuentra suministrada en parte subvencionada por la administración. También tenemos empresa mixta, que es una asociación conjunta con un inversionista privado y el gobierno. Tenemos otra empresa según el tamaño de la organización, que tenemos empresas pequeñas, son aquellos negocios dedicados al comercio que tienen entre 11 y 30 trabajadores y generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos. Tenemos también la empresa mediana, que son los negocios dedicados al comercio, que tiene desde 31 hasta 100 trabajadores y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y pueden superar hasta los 250 millones de pesos. Otra empresa que es la gran empresa, que es considerada así porque son aquellos negocios dedicados al servicio y que tiene desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen ventas superiores hasta los 250 millones de pesos. Hasta aquí, profe. No sé si me escucho porque también estoy media ronquita. Sí, no, te escuchamos perfecto, yo te escuché perfectamente. Bueno, una pregunta la que te voy a hacer. Por ejemplo, ¿por qué esas empresas, las grandes, medianas y pequeñas empresas, por qué tú crees que son clasificadas así por también una por la cantidad de los empleados y otra por lo que le ingresan? ¿A qué se debe eso? Tú, en tu imaginación, así como algo general, que tú sepas. ¿Por qué se clasifican así? Para mí no es por el tamaño, profe. Sí, pero ¿por qué la ley lo clasifica así? O sea, hay una razón de ser. El por qué las empresas tienen un monto de ingresos. Por ejemplo, tú dices, las pequeñas empresas no pasan de, ¿cuánto fue que dijiste? De tantos millones de pesos de ingresos en el año. ¿Por qué eso? Bueno, el capital. Yanivel. Por el capital que aporten los socios. No por las inversiones por cada inversionista que invierte en su capital. Está bien. Está el capital. ¿Qué otra razón puede haber? Por la cantidad de ventas también, profesora. Pues bueno, por la cantidad de dinero que entra a la empresa. Exacto, ahí está la cantidad de dinero. Ella dice que los ingresos son de tantos millones de pesos.
dependiendo del tamaño, ¿verdad? Sí. No, hay un límite que tú dices, bueno, son pequeñas empresas porque no tienen mucho capital, o sea, como ustedes dicen, está dentro del capital. Pero hay una razón muy íntima por la que se clasifican esos ingresos, por la que son clasificadas también por los ingresos, tanto por el monto de los empleados, por la cantidad de empleados, como por la cantidad de ingresos. Entonces, hay algo. Vamos a ver, más o menos, No solo un de otra presidente, pues, razón, aparte del capital, lo que han hablado. Dígame, Marieli. también que hay algunas empresas que son dos, se asocian a más dos inversionistas, algunos varios. No son. Eso. Ok. Están los socios, que los socios son los que invierten el capital. No, por ahí no van. Vamos a ver. Les voy a decir, miren, la parte de los ingresos va íntimamente ligado. Ustedes saben que todas las empresas a final de año deben declarar sus actividades, sus ingresos, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder pagar la renta, por el impuesto sobre la renta. Entonces van clasificadas así, porque si una empresa pequeña no puede pagar igual que una grande, No, porque supuestamente las más grandes van a vender más, ¿verdad? claro. El capital, como ustedes dijeron, que va muy ligado con esto, con relación a lo que tiene, con relación a lo que pueda ofrecerle y las demandas que puedan tener, que ya puedan cumplir. Entonces, ahí el impuesto sobre la renta dice, bueno, estas son las pequeñas. Cuando usted hace un informe de una pequeña, no es lo mismo que va a ser una de la mediana o grandes empresas. Por lo tanto, ahí se clasifican si son grandes o medias para poder pagar sus impuestos sobre la renta. Voy ahora. Apágalo. Sí, profe. Los demás Yo voy ahora. entienden esto. Hay una parte que es contabilidad fiscal. Por eso, la clasificación de los ingresos, porque dependiendo de los ingresos, que son de la renta, que son les renta toda la inversión, dependiendo de esos ingresos que tenga la empresa, entonces va a pagar la obligación al fisco, o sea, al Estado dominicano. Y el Estado dice en la ley, dice, bueno, tú me vas, esas pequeñas empresas son de 2 millones de pesos, por ejemplo, no es específicamente, por un ejemplo, decir un número. Si las pequeñas empresas tienen que vender 2 millones de pesos mensual, entonces ellos te dicen, bueno, o tú estás por ahí o por debajo, pero yo te voy a decir que te voy a mandar una... Ay, se me olvidó la palabra. O sea, te vamos a una parte exenta y que no pague impuestos, la exención. Sí. Entonces, de ahí en adelante, yo te voy a acomodar. Entonces, todas tienen la exención. Entonces, de la parte que te le toca los impuestos, ahí entonces, la grande o la pequeña, que no van a pagar lo mismo. O sea, porque va a depender de qué tan altos sean sus ingresos. ¿Me doy a entender? ¿Alguien no? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, aclaración, sugerencias, desacuerdo? Todo bien por ahora. Mira, ¿entendieron ahí? Esa era la parte que yo quería como significar. Y es por eso, esa clasificación de empresas llevan sus montos de ingresos. Muy bien. Nadie más. ¿Quién más sigue? Tuning. Continúa.
Y ustedes mismas expliquen lo que le corresponde. ¿Qué te dice Sheila y María Esther? ¿No pudieron entrar? No la ve. Ella me mandó ahora mismo una nota, no escuchaba bien. Ella, profe, está intentando entrar. Ella me mandó lo mismo del otro día. Ok, parece que ya tienen problemas con su internet. Pues vamos nosotros a avanzar para ver si podemos hablar un poquito del origen de la cuenta, que es un tema ya de la práctica. Me parece que le tocaría a Zunia ahora, Y ahora profe. es un... Ajá, continúen ustedes dos, repártanse ustedes dos la parte de Sheila y María Esther. Voy a apagar aquí. A mí me toca hablar acerca de las sociedades anónimas. Dice, una sociedad anónima es aquella sociedad cuyos titulares lo pueden ser en virtud de una acción en la capital social a través de títulos o acciones. Esas acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a estas, como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. Es decir, que estos accionistas, si la empresa adquiere una deuda, no es responsabilidad de ellos, o sea, no pueden pagarlo directamente de su patrimonio, sino que ese pago debe realizarse en base al capital de la empresa. Las sociedades anónimas se clasifican en dos grupos: sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. La abierta es aquella que recurre al ahorro del público en busca de financiamiento o para sustituir su capital fundacional o para aumentarlo. Estas pueden ser por emisión de acciones en la bolsa de valores. Es decir, la empresa emite su valor en la bolsa para ser financiada mediante compra de acciones. También se puede hacer por constitución, por suscripción pública, es decir, que la empresa utiliza este método para integrar su capital fundacional. Con este procedimiento aparecen promotores y fiduciarios. También se puede hacer por emisión pública de acciones. Esta sucede cuando la empresa ya constituida por acto único debe aumentar su capital. Si los accionistas no quieren adquirir estas acciones, entonces deben ofrecerse al público en general. En este caso, automáticamente esta deja de ser una sociedad cerrada y pasa a convertirse en abierta. La sociedad anónima cerrada es aquella que no recurren al ahorro público para formar su capital o para aumentarlo. En estas sociedades, el capital se nutre solamente de los aportes que integran o suscriben los fundadores al celebrar el contrato social. Es decir, que la obtención de este capital es enteramente privada. Voy a continuar con la parte de María. Sociedades anónimas simplificadas. Dice que esta es una sociedad de capitales constituidas por una o varias personas naturales o jurídicas. Luego de la inscripción en el registro mercantil, se constituye en una persona jurídica distinta de su accionista o sus accionistas, en el cual los socios solo serán responsables.
En un tipo de sociedad comercial, el cual los socios solamente son responsables hasta el monto de sus aportes respectivos y que pueden emitir acciones y otros títulos mobiliarios. Se requiere un capital autorizado mínimo de 3 millones de pesos y la suscripción es por lo menos del 10% de dicho capital autorizado. Empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. Las empresas individuales de responsabilidad limitada son personas jurídicas formadas exclusivamente por una persona natural con patrimonio propio y distinto al del titular, que realizan actividades de carácter netamente comercial. Sus características son que está constituido por un titular. El patrimonio de esta empresa es distinto al patrimonio del titular. Se constituye por el desarrollo de actividades económicas de cualquier tipo y sin ningún tipo de restricción. Esta empresa es ideal para las personas que no deseen tener socios. También dice que el capital de esta empresa deberá estar íntegramente suscrito y pagado al momento de constituirse la misma. La responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio. El titular o dueño de la empresa no responde personalmente por las obligaciones de la empresa y las acciones legales contra las infracciones del gerente prescriben a los 2 años a partir de la comisión del acto que les dio lugar. Hasta aquí. Ok. Una pregunta para ti, Suri. Con respecto a que la empresa, el capital de la empresa Sí. es independiente al capital ¿Cuál de es el su numerito? dueño, Porque ¿qué yo tú tengo que entiendes poner. por eso? Aquí lo tengo. Claro. Puedo decirle que lo que invertí al iniciar, al crear esta empresa, inmediatamente puse ese dinero para la empresa. Lo que vaya a suceder con la empresa, o sea, gastos, pagos, no puedo sacarlo de mi patrimonio, o sea, de otro dinero que yo tenga para cumplir con esas responsabilidades de la empresa. Excelente, muy buena respuesta. Ok. Los cuartos son míos, los de la empresa son de la empresa. Solo quería preguntar eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Suni? ¿Alguien? No, Una aclaración, una sugerencia. ¿Ya terminaron el grupo? Sí, Ya no hay- profe. no más. Sí, profe, ahí termina la presentación. Ok. Quería resaltar también, para información general, que las empresas también se clasifican por la cuota en el mercado. Pero hay empresas líderes en el mercado, seguidoras y especiales. ¿No han escuchado que hay empresas líderes en el mercado? Es por la cuota que tienen en el mercado, cómo se vende. Por ejemplo, la Colgate es una empresa líder, ¿sí o no? Sí, ¿Cómo la consideran? es una empresa líder, profe. Como, por ejemplo, también, por así decirlo, la Presidente, por ejemplo. Exactamente. También hay empresas por el ámbito en que se desarrollan, o sea, por el lugar. Pueden ser locales, nacionales, multinacionales. ¿Ustedes no han oído que esa empresa es multinacional? Sí, profe. Exactamente, multinacionales, ¿por qué? ¿Por qué ustedes creen que son multinacionales? Porque están en varios países, profesora. Por ejemplo, claro. Eso no, profe. Exactamente. Dame un ejemplo de una multinacional. Claro.
Claro, conecté muy bien. Claro, claro. Qué buena respuesta. Tú dices claro. Claro. Y en la empresa, claro. Esa estuvo buena. Podría ser también, profe, McDonald's, Burger King, McDonald's, eh, Starbucks. exactamente, McDonald's, los hamburgers son KFC, un asunto de, ¿cómo que se llaman unos hamburgers ahí? KFC, no me acuerdo cómo. AFC. KFC, eso es pollo. No, KFC, no, yo no como eso. Pero sí, ellos tienen sus franquicias acá. Muy bien. Entonces, yo creo que todos entendimos eso, cómo son las empresas, cuando ustedes trabajan en una multinacional, una nacional, y las empresas locales son las que están, nada más se desarrollan en el local, por ejemplo, que no están en otros sitios, nada más en la localidad. Bien, eso lo determina acá. Una pregunta, ¿qué me dice? ¿Quién me habla, por favor? Ok. Seguimos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Entonces, entendimos la parte de las diferentes empresas, ¿verdad? Y el otro grupo, hay otro grupo que... Sí, vamos a terminar. el grupo mío, profe. Ya. Ok, vamos a terminar, vamos a dejar esto. Para ahorita, vamos a terminar con los grupos, por favor. Pero, vete, llévate la camiseta hasta que te toque a ti, ven. Entonces vamos a poner la presentación del grupo número 5, profe. Sí, déjeme quitarle el micrófono. Vete contigo para el carro, vete. Yo puse una loca ahí. Ya mañana llegué. Pues fui yo que puse. Fui yo que dividí todo. Ah. ¿Tú me pones? ¿Y qué tú vas a decir? ¿Qué? Papi, así es. Claro que lo voy a leer, ¿verdad? Ahí donde la tengo, para leerla de una vez. Oye, te escucha. Está apagado ahí. Todavía se quita por algo. Ah, pues tú crees que yo soy un palomo. ¿Dónde lo vas a subir? Vela ahí. La única que tiene la cámara prendida. Y nosotros no tenemos que poner nada. ¿Se le cayó el internet? Esta, hay una que me está hablando. Que si yo qué. Ahora di que di que no le está funcionando el link. De que no le está funcionando el link. ¿Le toca tu mano ya? No. Se Marisa. Esa me está pasando. Ya lo sabe. ¿Qué estás haciendo?
Buenas, Yanibel. Inicia, por favor. Síselo por aquí porque lo estoy escribiendo y no va a hacer nada. Tiene el micrófono apagado, Yanibel. Buenas noches. Este grupo está integrado por Yajaira, José Andrés, Jennifer, Leslie y una servidora, Yanibel. Y en la noche de hoy estaremos abordando objetivos e importancia de la contabilidad en las empresas y ciencias relacionadas con la misma. El principal objetivo de la contabilidad es proporcionar información económica y financiera de una empresa u organización. En definitiva, es una herramienta que nos permite tener el control de los movimientos de una empresa y de esa manera reflejarlo en una serie de informes. En concreto, estos informes tienen que reflejar de forma sistemática y ordenada todos los movimientos de una empresa u organización. Cuando hablamos de sistemática, significa que siga un orden, ya sea ordenado, de normas y procedimientos. También tenemos definir la cuantía del patrimonio, bienes y deudas que tiene una empresa. Cuando se habla de cuantía, es como una porción del patrimonio y las deudas que tenga la empresa. Registrar todas las operaciones que estén relacionadas con los ingresos y deudas de dicha entidad. Reflejar en todo momento una imagen real y clara de la situación financiera de una empresa. Eso quiere decir que en todo momento siempre la imagen tiene que mostrar, la empresa tiene que mostrar transparencia. Hacer previsiones del futuro del negocio y fijar cuáles han sido los beneficios y la pérdida al finalizar el ciclo contable. Ser comprobantes ante el tercero de que la contabilidad es legal. Dar información acerca de unidades monetarias sobre las cuentas. También tenemos permitir la evaluación y control de los activos de una empresa y comunicar esta información propia a la empresa y al tercero. Servir de base para las tomas de decisiones estratégicas. Todo ello forman parte del propósito de la contabilidad, aunque debemos de tener presente que la finalidad de la contabilidad va a variar dependiendo del tipo de empresa, ya sea si son pymes, autónomas o multinacional. Asimismo, diferirá si se trata de un negocio que está empezando o uno que ya tiene trayectoria. En resumen, los propósitos de la contabilidad serán diferentes. Finalidad de la contabilidad. Con todo lo dicho, aquí queda claro que el propósito de la contabilidad es proporcionar información. Sin embargo, podemos establecer objetivos principales y objetivos específicos de la contabilidad. Ya. Sigue Yajaira. Ok, Chanibel, no te voy a hacer ninguna pregunta porque yo creo que el objetivo de la contabilidad lo explicaste muy bien. No sé si alguno de tus compañeros podría hacerte una pregunta o sugerir No, profe, está todo bien. o aclarar algunos puntos, pero yo creo que todo quedó clarito y todos tenían ya realmente este trabajo hecho. Habían algunas preguntas en el foro también. Muchos de ustedes también opinaron sobre los objetivos de la contabilidad y la importancia. Yo creo que quedó claro. Y no tengo pregunta para ti. Muy bien. Felicidades. La que va. Profesora, ahora le tocaría a Yajaira, pero ella no ha entrado a la reunión, así que yo voy a leer la parte de ella y ahí mismo voy a seguir con mi parte. A Yajaira le tocaba lo que es los objetivos principales y objetivos específicos de la contabilidad. Entonces, los objetivos principales
Entre estos objetivos principales se destacan dentro de estos objetivos se destacan el conocer el estado financiero de la empresa, así de forma interna, tanto los socios como los directivos conocen las cifras de compras y ventas, las partidas de clientes, las partidas de proveedores, entre otras cuestiones. Además, gracias a esta información podrán elaborarse los presupuestos y tomar las decisiones estratégicas más adecuadas en cada situación. Asimismo, de cara a terceros, o sea, a personas de fuera, como los inversores, se pueden disponer de la documentación necesaria si queremos conseguir financiación para nuestros proyectos. Por otro lado, este registro de las operaciones contables también viene obligado por la ley, ya que debemos cumplir con los impuestos establecidos en el país en el cual operemos. Como objetivos específicos, tenemos otros propósitos de la contabilidad pueden ser hacer previsiones a corto, mediano y largo plazo, fijar los ingresos y controlar los gastos de la empresa, establecer de una forma clara y precisa todas las operaciones referentes a compras, ventas, ingresos y gastos que se dan en la empresa, proporcionar una imagen de solvencia de la empresa a terceros como bancos e inversores, ayudar a tomar decisiones de inversión, comprar maquinaria necesaria para el negocio, financiamiento, que son fuentes de recursos para dicha empresa o para comprar maquinarias, y de operación. Medir los recursos con los que cuenta la empresa, reflejar la información utilizando la unidad monetaria, entre otros. Como podemos deducir de todo esto, la contabilidad es algo más que una obligación legal, también es un elemento importante en la empresa. La razón es que nos permite conocer la realidad económica y financiera de nuestro negocio. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de la importancia de la contabilidad. La contabilidad no solo permite ver lo que ocurre en el presente, también podemos hacer un estado histórico de nuestra empresa y ver qué evolución ha tenido durante un periodo de tiempo estimado. En este sentido, gracias a la contabilidad podemos establecer previsiones de lo que sucederá en un futuro, llevándonos de lo que ya tenemos en el pasado. Precisamente, eso es uno de los principales propósitos de la contabilidad. Ahora bien, hablando de la importancia de la contabilidad, tradicionalmente la contabilidad se ha definido como el lenguaje de los negocios, por el hecho de ser, dentro de la organización, una actividad de servicio encargada de identificar, medir y comunicar la información económica que permite a los diferentes usuarios formular juicios y tomar decisiones. La contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa cuyas funciones son recolectar, clasificar, resumir, analizar e interpretar la información financiera de la organización. Las actividades de clasificación, registro y resumen son de carácter rutinario y repetitivo y no constituyen las funciones finales de la contabilidad. El desarrollo y la sistematización de la contabilidad ha liberado al contador de todo este proceso, permitiéndole dedicar más tiempo a la labor más importante, como es el análisis y la interpretación de los datos. El objetivo primordial de la contabilidad es el de proporcionar información financiera de la organización a personas naturales y entidades jurídicas interesadas en sus resultados operacionales y en su situación económica. Los administradores de la empresa, los accionistas, el gobierno, las entidades crediticias, los proveedores, los empleados, todas estas son personas e instituciones que constantemente requieren información financiera de la organización para su respectivo análisis. La contabilidad suministra información de la empresa a los administradores con una contribución a sus funciones de planeación, control y toma de decisiones. Los mismos requieren información
financiera confiable, comprensible, objetiva, razonable y oportuna. También los accionistas o propietarios de la empresa requieren información financiera con el fin de determinar el rendimiento de su capital invertido y confiando a la administración. En resumen, la contabilidad nos da información para la toma de decisiones en las empresas. Ahora continuamos con el siguiente tema, que es la contabilidad como ciencia. Un momentito. Claro. Te toca a ti esa parte. No, la parte mía fue la que ya yo pasamos. Ahora le toca, déjeme ver a quién que le toca. Le toca a Leslie. Sí, un momentito, un paréntesis ahí. Uh-huh. José Andrés, tu exposición fue muy clara, pero sin embargo yo quiero que tú me digas los usuarios, o sea, para que nuestro auditorio, que también quede claro, José, como lo dijiste así como tan rapiditamente, y tal vez alguien lo captó. Los usuarios internos y externos. Dame algunos ejemplos de ellos y para qué ellos necesitan esas informaciones. ¿Por qué tú crees que ellos requieren de esas informaciones? Ok. Dentro de los usuarios internos tenemos a los administradores, los accionistas, tenemos a los mismos empleados. Estas personas requieren de la información que da la contabilidad para la toma de decisiones internas de la empresa, o sea, saber, ok, déjame ver, para ahora tengo que producir más o ahora tengo que invertir en una maquinaria, puedo hacer proyecciones a futuro, por ejemplo, en la parte de administración y todas esas cosas que van dentro de la empresa que necesitamos saber cómo se ha manejado la empresa, cómo va la empresa para saber qué voy a hacer en el futuro. O sea, para ir planeando a futuro. Ahora bien, de la parte externa, principalmente el Estado, por así decirlo, tenemos lo que es, por ejemplo, para los impuestos, tenemos también los bancos que también requieren de esa información por si nosotros vamos a tomar algún préstamo en la empresa. Ellos necesitan saber de dónde nosotros vamos a sacar el dinero para pagarle lo que ellos nos van a prestar. Y como le dije anteriormente, el Estado, principalmente por los impuestos, o sea, impuestos sobre la renta, los ITEVIS, etcétera. Excelente, una explicación. O sea, tu explicación fue muy buena, a la excelencia. Lo que pasa es que tenía que hacer la pregunta por si alguien de los compañeros tenía alguna duda o si alguien quiere decir algo, sugerir, aclarar o tiene alguna duda, que por favor lo haga ahora. Si no, continuamos. Eso me quiere decir, hablen ahora o callen para siempre. Eso me quiere decir que todos se están entendiendo perfectamente. Por lo menos esta teoría. ¿Estamos? ¿Cuál es el tema de Vamos a continuar. Ahora le toca a Leslie. Sí, buenas tardes a todos. A mí me toca sobre la contabilidad como ciencia. Los empleados y organizaciones sindicales necesitan de información contable de la empresa, lo cual les permite fundamentar sus decisiones laborales y lograr así acuerdos con sus patrones. El gobierno también hace uso de la información clara por contabilidad. Cuando determina el monto de los impuestos de renta y complementarios y otros tributos a cargo de la empresa. Los acreedores y entidades crediticias soliciten a la empresa información financiera como el fin de determinar su capacidad de pago y decidir la autorización de un
estamos. La complejidad y gran número de transacciones comerciales han prestado la necesidad de registrar todas las operaciones comerciales. Esta técnica desempeña un papel importantísimo en la vida económica de un negocio, cualquiera que sea su naturaleza. La importancia se basa en unos requisitos principales como: para el uso en la planeación y control de las operaciones normales de la empresa, para seleccionar alternativas que permiten la toma de decisiones y la formulación de las políticas, rendir informaciones externas a la empresa. Esa fue mi parte. Ok, Leslie. Muy buena intervención. Como siempre, ha explicado perfectamente todo el engranaje de lo que es la contabilidad y detalladamente. No sé si alguien le tiene alguna pregunta a Leslie, o quiere abordar algo, o quiere agregar algo. Están todos tímidos, ¿eh? Vale todo en esta vida, sí. Así es que vamos a continuar entonces, porque ustedes están muy tímidos. Continuamos. Buenas noches, Jennifer de este lado. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando perfectamente. Voy a definir lo que es un poco la contabilidad como ciencia, en caso de que le haya quedado alguna duda. La contabilidad puede definirse como una ciencia instrumental que se ocupa de sistematizar, generalizar los métodos contables, al mismo tiempo que investiga las concepciones de otros nuevos. En una ciencia instrumental el objetivo en sus estudios consiste en un instrumento o método. La ciencia de la contabilidad se dirige a las construcciones de un cuerpo metodológico que proporciona una herramienta de análisis a otra ciencia, particularmente la economía de la empresa, lo que ya estamos tratando aquí. Debido a estos últimos, hay una aclaración subordinación de la contabilidad respecto a la economía y también en gran medida al derecho. Las obligaciones y derechos que integran el patrimonio de la empresa, su vida entera en sumas. Están minucionadamente relacionados por el ordenamiento jurídico. Muchas anotaciones contables se hallan obligatoriamente prefijadas por la ley que conoce importancias probatorias e imponen requisitos formales a la manera de llegar la tenuría del libro. Ahora voy a pasar a lo que es disciplinas relacionadas con la contabilidad. En las disciplinas relacionadas con la contabilidad tenemos lo que es documentación contable, estadística, matemática financiera, economía, ingeniería, teneduría de libros, administración, derecho comercial, informática. Voy a empezar definiendo lo que es documentación contable. Esta nos enseña la redacción de documentos que sirve de sustento para el registro de las operaciones económicas financieras, que es la que nos garantiza veracidad de los asientos contables. La estadística es la que nos permite levantar tablas con resultados de los hechos económicos y financieros para efectuar estudios comparativos entre los diversos periodos. La matemática financiera
Esta conoce los diversos métodos matemáticos relacionados con operaciones comerciales y financieras. La economía, como ya todos sabemos, son los procesos de producciones comerciales y consumo de los bienes y servicios de producciones. Ingeniería. Estas comprenden los costos que incurre la empresa a ejecutar sus producciones o costos de operaciones. Tenuría de libros. Es la que nos permite registrar los libros en la de contabilidad, que son todas las operaciones económicas, financieras, que permitan la formulación de todos los estados financieros. Esa es la parte número 1 de la contabilidad. ¿Por qué? Porque ahí es que nos lleva a la historia de la contabilidad como empresa, desde el principio, desde los años, desde los meses, o sea, desde el inicio hasta el final. Y eso que nuestra empresa no tendrá final si le damos un buen mantenimiento. La administración. Esta es la que nos ofrece las herramientas necesarias para la planificación, organización, dirección, coordinación, control de las empresas y por lo tanto es la que nos ofrece la información contabilizada de todo. Derecho comercial. Es la que nos hace conocer el enlace y limitaciones de la ley que rige la vida económica de la empresa para determinar los derechos y obligaciones que resultan de las actividades. Informática. Es la que nos ofrece la TIC para facilitar los registros, interpretaciones y presentaciones de las informaciones contables. Hasta aquí nuestra exposición. Si tienen algún aporte, alguna pregunta que quieran agregarle al tema. Excelente, Jennifer, muy bien, muy buena intervención. Pero no obstante, quiero hacerte una pregunta, solo para aclaración, para que todos podamos tener algunas pizcas de esas explicación que nos da. ¿Tú me puedes mencionar alguna documentación que utilizamos en el proceso de registro? O sea, ¿qué documento nosotros utilizamos para registrar estas operaciones? Mencióname alguno, por favor, que tú creas. Registro, ¿en qué parte del registro? Porque ahí tenemos lo que son los derechos comerciales, que en esas tenemos que registrar lo que es primeramente la empresa. ¿Cómo? No, las documentaciones, hablaba de documentaciones contables, ¿verdad? Sí. Era una de las disciplinas. Entonces, ¿qué documentos tú crees que nosotros utilizamos para poder registrar esos números? ¿Cuáles son esos documentos que tú entiendes? En esas operaciones, como ya yo le había mencionado, son las operaciones económicas y financieras, que es la que nos garantiza la veracidad de los asientos económicos. Ahí podemos mencionar lo que son los cuadres, que es lo que nos permite registrar lo que entra en la empresa. También podemos mencionar lo que son los gastos, los costos costos, entre otros, que es lo que nos permite en conjunto llevar lo que es una verdadera documentación en la contabilidad. O sea,
que yo no solamente tengo que ingresar los cuadres, sino también todo lo que entra, todo lo que sale de la empresa. Debo registrarlo todo en ese documento contable. Excelente, Jenny. Pero me quiero como algo más específico. Me ha explicado perfectamente, pero yo quiero saber, si yo registro todo eso que tú me estás diciendo, hay una documentación, un documento en la que yo puedo registrar esos ingresos. Por ejemplo, si una empresa va a vender, ¿dónde debe anotar? ¿En qué documento debe anotar esa venta? Si alguien lo sabe, por favor, puede también. Para eso tenemos un libro, lo cual es el libro Teneduría, como ya había mencionado, que es la que nos permite la registración en los libros de contabilidad, todas las operaciones económicas y financieras de la empresa. Ok. Mira, los documentos son muy diferentes a los libros, porque de los documentos podemos registrar en los libros. Entonces, vamos a decir que tú tengas un libro de venta, donde tú tengas que anotar todas las ventas, donde tú tengas que anotar todas las ventas del día, diario. Entonces, ¿de dónde tú sacas esas anotaciones? O sea, ¿de qué documentos tú vas a, ¿cómo te digo? Ay, se me fue la palabra. Ese documento que tú tienes ahí para tú registrarlo en libro, por ejemplo, si tú tienes un libro de compra o un libro de venta, ¿de dónde tú sacas esta anotación? O sea, yo lo que quiero es el documento en sí. Una hoja de cálculo. ¿Una qué? Una hoja de cálculo. Vamos a ver, Yanivel, ¿a quién tiene la palabra? De mayor general. El mayor general es un libro. Yo digo que la documentación es diferente a los libros, ¿verdad? Porque primeramente, para yo registrar en el libro, o para yo hacer un asiento, para yo asentar una operación, por ejemplo, la venta. El libro diario de operaciones. Váyanse, díganme. El libro diario de operaciones. No necesario, no el libro, porque los libros, yo les dije, son muy diferentes a los documentos. Vámonos a comprar, vámonos ahora mismo en la mente. Vamos a ir a un centro comercial. Todos vamos a ir a un centro comercial. Vamos a comprar. Vamos a comprar mercancía en ese centro comercial. ¿Qué le dan a ustedes cuando ustedes compran? Ellos están vendiendo. ¿Qué le dan a ustedes cuando ¿Una autorización de compra o una factura? Una factura, ¿verdad? Una factura. Ese es un documento que contabilidad utiliza para poder entonces registrar. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros? Entonces, ahí hay factura, por ejemplo. Este documento, si la empresa compra, este es un documento. A la empresa que le compra le dan una factura. Si la empresa vende, también da factura. ¿Estamos? Ahora bien, para los pagos, ¿qué documentos se necesitan? Cuando la empresa va a hacer un pago. Cheques. Excelente, cheques. ¿Quién fue que habló ahí? Es Maritza, profe, lo que pasa es que... Maritza. Ok, estamos toditos con dispositivos diferentes hoy. Ok, cheques, muy bien. ¿Alguien me puede decir por qué las empresas utilizan
utilizan cheques y no efectivo para realizar pagos. Profe, Ajá. excúsame, pero todavía falta un grupo por exponer. Yo no estoy en mi casa, yo estoy lejos de mi casa buscando internet y tengo que subir para mi casa. Falta un grupo 6 todavía. Disculpa, pero... No. Sí, yo sé que hay que cerrar un tema para entrar en otro, pero Sí. para que usted sepa, porque como son las 10, yo ando a pie. Hoy son las 10, está bien. Pero la pregunta mía, que por qué las empresas utilizan cheques y no efectivo. Alguien que me explique brevemente. Para un mejor registro de sus operaciones. Yo diría, es para un mejor, pero el mejor registro siempre vamos a tener que registrarlo, vamos a tener que hacer con todos los power, con los principios, las normas de contabilidad. Pero yo diría que mejor, para un mejor control en las empresas, ¿verdad? Porque podemos controlar mejor con los cheques que con el efectivo. Acuérdense que el efectivo, todo el mundo tiene efectivo, pero nadie identifica de quién son 100 pesos. Si yo tengo 100 pesos y usted tiene 100, ¿cómo lo identificamos si es suyo o es mío? Ok. El efectivo no siempre está. Exactamente, el efectivo, si se te pierden a ti 100 pesos y se me pierden a mí, lo encuentran. No se sabe si es tuyo o es mío, porque no hay identificación. Pero el cheque sí tiene identificación. ¿Por qué? Porque el cheque debe tener de quién es, el nombre de la empresa, o sea, tiene que tener un membrete encima y tener los números prenumerados. Si un número de esos se nos pierde, entonces ahí nosotros tenemos que buscar ese número. En ese archivo debe estar el cheque. Si no se hace, si usted anula un cheque, una factura, debe estar en el archivo. Tanto el original como la copia. ¿Para qué? Para tener un mejor control y tener transparencia, como ustedes mismos han dicho. Bien. Discúlpame, Rafelina, pero vamos a... Esto es para tener un conocimiento, ¿verdad? Y que cuando ustedes puedan hacer sus registros, sepan de dónde salen los registros. Bien. Ok. Vamos ahora al próximo grupo, por favor. Sí, profe, gracias. Disculpe nuevamente. Déjeme ver, profe. Oye, profe, en lo que una de las chicas pone la diapositiva, yo voy presentando el grupo. Ok, no hay problema. Nuevamente, buenas noches a todos y a usted, profe. Este grupo está compuesto por 4 chicas, y nosotras, este grupo está compuesto por Angelina Durán Esther, Mariana Durán Esteve y Jasmine María Durán Esteve, y su servidora, quien le habla, Rafaelina Durán Esteves. Nosotras le estaremos hablando acerca de lo que es la ética, funciones del contador público autorizado, CPA, operaciones y funcionamientos. Yo le voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la ética en general y la ética profesional y del contador público. La ética puede definirse como una ciencia de la conducta humana que estudia la forma de actuar que tenemos nosotros los seres humanos frente a nuestros semejantes, y también es la manera que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias. También se puede decir que la ética profesional es reconocida como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en el cumplimiento de sus actividades profesionales. La ética de un contador público autorizado, en lo general, está destinado a servir como norma de conducta a los profesionales de la contabilidad. También
dice que que quien elige esto como profesión se debe su formación científica y humanista a una orientación de su práctica profesional y al funcionamiento social que lo desempeña, promoviendo las condiciones para el progreso económico y el bienestar de la sociedad y de la empresa a la que éste pertenece. Dentro de la ética de un contador público autorizado, también hay unos códigos que se deben respetar y que son principales para cada contador, que son como también unas normas o unas ideas centrales de la conducta. Existen 5 que son los principales. Está la integridad, la objetividad, la competencia profesional y debido cuidado. También está la confidencialidad y el comportamiento de los profesionales. Esos son los 5 más importantes, pero en sí hay como 10 o más. En la integridad, un contador profesional debe ser sincero y honesto en todas sus relaciones profesionales y de negocio. La integridad también implica transacciones justas y verdaderas. En la objetividad, el contador profesional no debe permitir los favoritismos ni los conflictos de intereses que no tengan que ver con él o con su empresa. De igual forma, debe ser claro y objetivo a la hora de tomar cualquier decisión y hacer bien su trabajo como un profesional de negocio. También están lo que son las competencias profesionales y debido cuidado. Dice que un contador debe mantener sus habilidades y conocimientos profesionales en el nivel apropiado y asegurarse que su cliente o su empleador reciba un servicio competente. O sea, muchas veces cuando ejercemos un servicio en una empresa, a veces queremos, ¿cómo se dice? Queremos como hacer más de lo que nos corresponde y a veces eso nos perjudica. Siempre es bueno hacer bien tu trabajo, hacer lo que te corresponde y no involucrarte en temas que estén más altos que tú, o sea, que no sean de tu departamento o que no tengan nada que ver contigo. También está la confidencialidad, que es muy, muy importante un contador público. Respetar cualquier tipo de información obtenida como resultado de sus relaciones profesionales y de negocio, y no se deben relevar a un tercero. O sea, si tú me das una información importante de esta empresa, yo no puedo decírselo a mi compañera porque es mi amiga o porque es mi compañera de departamento. Eso se debe respetar mucho en una empresa. Profe, hasta aquí mi parte, yo la dejo con mi compañera Angelina Durán Esteves. Un momentito. Antes de todo, tu intervención fue muy buena, pero y está bien todo clarito, muy excelente tu participación, Rafaelina. Pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú crees que esas son las éticas y normas para un contador público autorizado? ¿Tú crees que no son necesarias para una persona que esté trabajando dentro de una oficina como auxiliar, como pueden ser ustedes, que cuando terminen este curso pueden ser auxiliares? Profe, yo en lo personal, generales que se deben de cumplir, independientemente si tú siendo auxiliar o tú siendo licenciado en contabilidad, son reglas que se deben de cumplir, porque tú como ser humano debes tener integridad, independientemente si tú eres contable, si tú eres profesor, si tú eres doctor. O sea, tú como persona debes tener integridad, que eso es un valor. También, o sea, ya en la parte laboral tú tienes que tener competencia profesional y tienes que tener también cuidado en tu trabajo, en tu vida personal, en lo laboral. O sea, que todo, profe, va como de la mano. Tú tienes que tener confidencialidad, no solo en el trabajo, porque también eso pasa en la familia. Si tú, por ejemplo, si tu hermana te contó algo, tú no tienes que ir a contárselo a tu otra hermana cuando tu hermana usó la confianza de contarte algo o cierto problema, lo que sea. O sea, profe, que yo considero que esas reglas o esos códigos
son en sí para todo el mundo. Excelente, Rafaelina. Mira, me ha sorprendido una participación muy buena. A pesar de todo, yo quería enfatizar de eso, porque a veces decimos, bueno, es para el contador, para el CPA. No, excelente respuesta. Yo creo que todos, como somos, aquí estamos muy tímidos, no hay mucha participación, será por el tiempo. Yo sé que estamos sobre el tiempo, pero yo espero que todos entendamos lo que está transcurriendo y todos los expositores que han hecho esta exposición, que la han hecho clarísima, bien transparente, muy clara, que todos podamos entenderla. Yo la estoy entendiendo perfectamente porque manejo un poco los temas, pero yo espero que ustedes también lo estén entendiendo. Y cualquier cosa pueden hacer las preguntas, pueden hacer aclaraciones, sugerencias, cualquier situación la pueden hacer ahora. Y les voy a decir como dicen los abogados, hablen ahora, perdón, hablen ahora o casi para siempre. Continuamos, si no hay alguien que intervenga más. Bueno, yo le estaré hablando sobre las funciones del contador público autorizado. La función más grande que tiene un contador es suministrar informaciones fiables y oportunas para la toma de decisiones. Por eso, debe suministrar de manera clara toda la información relevante con respecto a la administración. Es responsabilidad del contador público autorizado que las decisiones tomadas por la gerencia en base a la información suministrada por él sea la correcta. Las funciones realizadas por los contadores públicos son muy importantes, puesto que tienen como objetivo cumplir con las normalidades fiscales establecidas por el Estado, en el que operan así como para facilitar la toma de decisiones por parte de los niveles gerenciales en la empresa u organización. Dentro de estas funciones están disculpe, profe. Dentro de las otras funciones, dentro de esas funciones están las aperturas de los libros de contabilidad, establecimiento del sistema de contabilidad, estudio de estados financieros y sus análisis, y la certificación de planillas para pago de impuestos. También tenemos aplicación de beneficios y reporte de dividendos, la elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. Y continuamos con nuestra compañera Mariana. Un momentito. Es como siempre les he dicho, pero quiero hacer alguna. ¿Qué para ti es un dividendo? Porque a veces hablamos así, pero tú en realidad o alguien por aquí que me diga qué es lo que es un dividendo. Que fue una de los conceptos ahí, de los términos que hablaste, que podamos aclarar aquí. ¿Qué para ti es un dividendo? Bueno, para mí un dividendo es la parte de la ganancia de una sociedad, o sea, lo que se distribuye, como la división que se hace. ¿Y a quién se le da esa división? Esta ganancia, ¿a quién se le distribuye? Esas divisiones se le hacen a los accionistas, según mi concepto. Muy bien, Angelina. Eso me gusta, que todo esté aclarado. Por si acaso alguien no sabía lo que es un dividendo. Es una muy buena participación, Angelina. Felicidades. Vamos a continuar. ¿Pero usted le dieron? Buenas noches. Yo les estaba hablando de las operaciones del contador público autorizado. El contador público es el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de organización o personas, con la finalidad de producir informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como dependiente, que sirva para la toma de decisiones.
Un contador público es un profesional que ejerce la disciplina de la contabilidad o contaduría dentro de un ámbito económico. Habitualmente se desarrolla dentro de empresas, organizaciones e incluso para ayudar a personas en sus finanzas personales. Las operaciones del contador público autorizado son recopilar información y realizar auditorías a empresas o particulares, analizar los registros contables, elaborar el balance de los ingresos y gastos en el libro contable correspondiente, garantizar que tanto los ingresos como los egresos de dinero hayan sido debidamente registrados, verificar que los libros contables cumplan con la legislación aplicable, elaborar informes financieros y realizar recomendaciones a sus clientes para la reducción de costos, elaborar declaraciones de impuestos e identificar las potenciales reducciones y deducibles tributarios, preparar presupuestos y manejar la nómina de las empresas. Hasta aquí sin participación lo dejamos con Yasmin. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, More, sí. Ok. Yo les estaré hablando de los fundamentos del contador público autorizado. Todas las empresas que participan en el mercado necesitan un departamento o una persona que se encargue de la contabilidad, independientemente del sector al que se dedique el negocio. Como todos sabemos y ya se ha definido anteriormente, la contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar y medir el patrimonio de la empresa, así como su situación financiera, y para su correcto funcionamiento. Debe de llevarse a cabo por el personal calificado que conozca cuáles son las funciones de la contabilidad. Entre los fundamentos del contador público autorizado están los objetivos que se plantea. La contabilidad tiene como objetivo principal proporcionar información financiera de la empresa a todos aquellos que estén interesados en conocer cuál es el resultado de las operaciones que ésta lleve a cabo y la verdadera situación patrimonial en la que se encuentre. Los usuarios de la contabilidad también son uno de los fundamentos. Los usuarios de la contabilidad son todos aquellos que por diferentes motivos requieren información financiera de la empresa. No solo el departamento contable de cualquier empresa va a necesitar este tipo de información. También hay otros agentes, tanto dentro como fuera de la empresa, que van a solicitar los datos de la situación financiera de la empresa. Estos agentes ya pueden ser donantes o pueden ser, personas que tienen función dentro de esa empresa, accionistas, por así decirlo, o sea que así es. Estos pueden dividirse en dos tipos. Están los usuarios internos y los externos. Los usuarios internos son todas aquellas personas que conforman la empresa en todo y cada uno de los niveles. O sea, estos son los empleados que trabajan dentro de la empresa, que son el gerente, todos los que conforman la empresa. Estos son los que se encargan de la toma de decisiones de la empresa, ya sea para que ésta mejore o para que se vaya disminuyendo. Los usuarios internos son los que se encargan de la toma de decisiones ahí dentro de la empresa. Entonces, los usuarios externos son todas aquellas personas que no forman parte de la empresa, pero que hacen uso de la información financiera para distintos fines. Como por ejemplo, aquí tenemos donantes, puede ser un ejemplo. Son personas que no forman parte de la empresa en sí, pero necesitan la información financiera para distintos fines. Ya se sabe, para corroborar la información de los fondos u otras informaciones que esto deseen elaborar. También tenemos dentro de las funciones, tenemos cualidades de la información contable. Esta tiene que ser clara y comprensible. La información contable
debe de presentarse de forma entendible, sin demasiada tecnicismo, para que sea comprensible para cualquier persona que no se experte en la materia. Como por ejemplo, en el trabajo, en la empresa donde yo trabajo, nosotros tenemos personas que nos donan, o sea, tenemos fondos que vienen destinados de X personas. Tenemos ciertas personas que no tienen mucho manejo de la contabilidad, por eso nosotros necesitamos mandarle a esas personas un informe que sea claro y entendible para ellos, no solo en el término de ¿Estamos esperando la contable. leche? También la información debe ser relevante y útil. Los datos aportados deben de cubrir la necesidad de la información, ser idónea y reportar valor para el proyecto o investigación que se esté llevando a cabo. Debe ser pertinente. La información contable debe de reflejar fielmente la situación económica de la empresa. En este ámbito no puede mentir. O sea, la información tiene que ser relevante, tiene que ser lo que se esté dando en la empresa, esa información es la que debe de manejarse y la información que se debe de registrar, que se debe de subir. También está la confiabilidad, que eso es un punto muy importante en la contabilidad y en todo ámbito de la vida. Quienes hagan uso de esta información tendrán que confiar en que es fiable y contrastada. Para ello, la información contable debe de estar siempre contrastada por las personas que la han aportado y ser representativa del estado en el que se encuentra la empresa. Debe ser comparable. La información contable debe de poder ser comparada con la información contable de la misma empresa y de otras empresas. Hasta aquí mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, Yasmín. ¿Verdad que sí? Fue la última que habló. Yasmín, para cualquiera de las cuatro hermanitas que le puedan responder. Por ejemplo, si la gerencia tiene una mala decisión, ¿a quién se le atribuye eso? Una mala decisión financiera. ¿Quién dijo que ¿A quién fue se le mal? atribuye esa responsabilidad? O cualquiera que pueda... ajá. Yo creo que al administrador, mayormente, al contable, que es el que se encarga de administrar todas esas informaciones. Digo yo, no sé, que me corrigen. Sí, están los dos, ¿verdad? Muy, muy buena respuesta, pero yo diría, entonces, el contador, ¿qué haría? ¿Qué error tendría para poder dar, o sea, cuál es el error del contable para esa decisión mala que tomó el administrador? ¿Cuál sería? Puede ser, profe, que no haya dado los datos de manera verídica. Cierta, porque, por ejemplo, imaginémonos que haya un error en el inventario, entonces que quieran comprar algo para la compañía, y entonces el inventario haya un exceso de productos, va a haber una pérdida. Excelente, Marixa, muy bien. Y puede ser no solamente que puede ser que haya una fuga o lo que sea, pero también que haya un mal registro en los libros. ¿Cómo podemos tener un error? Por ejemplo, si yo digo que son 1000, un número, ¿verdad? Voy a poner un número, 1050. Y yo por error no ponga el 0 adelante, sino un 5. Yo estoy poniendo 1500. Y ahí hay un error de registro. Que ese error de registro, si es relevante, o sea, dependiendo de la cantidad mayor, o sea, la relevancia es como la importancia que tiene ese registro
en cantidades. Porque tal vez un error mínimo de una cobertura menor de pesos, decimales, o qué sé yo, no es relevante. Pero si estamos hablando de millones de pesos, es relevante. Es una mala decisión que el contador va a tener que dar su parte, porque si es por mal registro, hay problemas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué por el administrador? Porque tal vez el administrador tomó algunas decisiones mal, como por ejemplo que no cobró, no llevó las reglas de la política de cobro, puede ser, no se esperaban esos ingresos por algún descuido administrativo, ¿verdad? Eso puede ser. Entonces, el contador, por eso ustedes ven, ¿quién hace un contador trabajando en alguna empresa? ¿Cómo están las oficinas de las empresas? Las oficinas de contabilidad, perdón. ¿Cómo ustedes la ven en las empresas? Bien ordenada, profe. ¿Cómo? Bien ordenada. Ok. Y llena de papeles. Siempre. Dígame, José Andrés. Que también, por lo general, siempre tiene muchos papeles. Muchas Mucho facturas, papel. muchas cosas. ¿Dónde están ubicadas en las empresas? ¿Son visibles? Por lo general, no. Por lo general siempre están un poco escondidas. ¿Y por qué no son visibles? ¿Por qué no son visibles? Diga, profe. ¿Por qué no son visibles esas oficinas? Realmente no tienen que ser visibles, profe, porque el trabajo de la gente de contabilidad, por así decirlo, es detrás de todo lo que es la venta o el servicio que dé siempre la empresa. O sea, esos son, la gente de contabilidad es el que está detrás de la cortina, por así decirlo. ¿Y por qué? Tiene una razón de ser, ¿por qué? Profe, yo diría que es porque, o sea, es la persona que maneja más la confiabilidad de la empresa. Ahí están todas las informaciones más relevantes, que es la que maneja el contador. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Yo diría también, profe, porque como la gente de contabilidad o las personas que estén ahí son principalmente personas que están trabajando con información delicada de la empresa, no pueden estar, por así decirlo, a la vista del público. O sea, tienen que estar en un sitio tranquilos y que no todo el mundo esté pasando por ahí por eso mismo, porque cualquier, por ejemplo, si se pierde una factura o cualquier cosa que pase, puede repercutir de una manera indefinida. Entonces, eso puede ocasionar muchos problemas. Exactamente. Excelente. Porque realmente, miren, todo eso que ustedes dijeron, cierto. Y el contador tiene que estar concentrado. Si ustedes están estudiando, ustedes no pueden estar en un sitio donde todo el mundo esté pasando. En todo se puede ganar mucho dinero, Gina. En cualquier cosa tú puedes ganar dinero. Lo que pasa es que tú tienes que ver, si lo distrae, tratar ¿qué de puede hacer? Un mal registro. Puede colocar un número, como yo le dije, en una posición mal. Por ejemplo, si son 1.050 o 1.050.000, puede colocar 1.500.000, ¿verdad? O 1.500.000, por así decir, que no está colocando ese número en el lugar correspondiente porque se distrajo. Tú ganas. Y por eso el contador tiene el trabajo muy concentrado. Tú puedes ganar bien, pero... Y debe estar revisando permanentemente qué está haciendo. Pero 12.000 pesos no es dinero ahora mismo, Yelian. Que le revise, que le supervise los 12.000 pesos ahora mismo. Por eso el contador es un disparate, autorizado necesita de quién, de los auxiliares. Y no una compra demasiado grande. Porque realmente nosotros cuando hacemos un trabajo estamos dando el todo por el todo, el máximo.
el margen es lo mejor de uno, ¿verdad? ¿Cuánto? Entonces, cuando No, damos lo 1000 y pico mejor, una estamos leche. haciendo un trabajo que nos esmeramos en hacerlo, y nosotros estamos diciendo, bueno, eso es lo mejor. Pero uno nunca ve el error. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bien, supuestamente. ¿Quiénes no ven los errores? Otras personas. Por eso tenemos que tener supervisiones. ¿Qué sucede también con los trabajos contables? El contador no puede tener tantas informaciones, puede estar trabajando en todas las cuentas. Por eso hay departamentos de cuentas por cobrar, perdón. Hay departamentos de compra. Hay departamentos que son analíticos, nada más sobre los estados financieros y así sucesivamente. O sea que el contador tiene muchísimos departamentos. Hay encargados de inventario y así sucesivamente. Estamos. Por eso que el contador debe concentrarse y especializarse en una área, ¿verdad? Por ejemplo, el contador, la persona que da las informaciones, que trabaja con la declaración de impuestos, no es el mismo que está preparando los estados financieros. Estamos en una empresa grande, digamos. Con las empresas pequeñas, ya sí, porque los números son, y todo el mundo está más, pero hay informaciones que son macro. Entonces hay que dividir. ¿Para qué? Para que todo el mundo esté concentrado en esas cuentas. Estamos como información general. Hemos entendido, o sea, sí, profe. ¿lo hay entender? Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo creo que estamos un poquito cansaditos. Hemos venido y hemos hecho un gran esfuerzo. Para el próximo lunes vamos a trabajar y vamos a ver bien el origen de la cuenta, que esta es una de las bases que nos van a sustentar el aprendizaje. Cuando ya nosotros estemos bien claros en los orígenes de la cuenta, cuando damos un débito, cuando damos un crédito, cuando la cuenta es débito, cuando la cuenta es crédito, donde disminuye y eso, que son los cuadros que ustedes están ahí trabajando en las actividades de este módulo. Si yo no puedo grabar un video, por favor, vamos también después de grabar el video, que yo lo envíe, que ustedes lo escuchen, que ustedes hagan sus anotaciones, que no entienden. Y si lo entienden perfectamente, me lo pueden explicar. Porque el que entiende puede explicar, ¿verdad? Esa es una de las cosas que también yo puedo garantizar que sí, que estamos teniendo el aprendizaje. Porque a veces, digamos así, no entendemos, pero dame una explicación. Eso es lo que me gusta, para yo estar confiada en que sí estoy transmitiendo el mensaje y que ustedes están asimilando el mensaje. Y por ende, el aprendizaje. Así es que, si nadie más puede decir algo, no tiene nada que agregar, me despido esta noche. Solo me resta decirles que pasen buenas noches, que tengan una feliz noche. Los quiero mucho y siempre estamos aquí para aprender algo. Así es que felicidades a todos porque han hecho un gran trabajo, tanto en la plataforma como en esta área de videoconferencias. Así es que muchísimas gracias por su participación. Buenas noches, profesora. Bye, bye, que pasen buenas. A todos. Bye. Bye. Okay.